Buenas noches para todos los compañeros televidentes. Aquí tengo al compañero Wilmar Barrera. Lo invité porque tengo una enorme duda sobre contextos bíblicos. Tengo unas variedades de preguntas que las voy a relacionar. Ahorita pues ya en este lo vamos a relacionar. Porque es que he creado invitaciones a demás compañeros, la cual no he tenido ninguna respuestas concreta, pues como falta más de definición a la pregunta, no coherencia, no coincide, entonces todavía quedo con la duda. Entonces yo quisiera saber si de pronto el amigo que tengo acá al lado me va a salir de la duda, qué es lo que piensa. Y a continuación, señor Wilma Barrera, adelante. Bueno, agradezco a mi amigo Cristian por la invitación. Nos hemos hablado por redes sociales, donde he tenido varios debates. Y bueno, él me manifiesta que tiene preguntas que no le han podido contestar bien en esta noche. Bueno, no voy a ser yo, va a ser el Señor, porque todo va a ser con la palabra, no va a ser con argumentos humanos, ni lo que yo pienso, ni lo que otro me dijo, no, va a ser con la palabra de Dios, y que sea Dios hablando a nuestra vida. Yo no me las sé todas, pero Dios en su misericordia nos da cada día entendimiento a través de su palabra. Vamos a hacer una corta oración para que sea Dios obrando en nuestra vida y en todo aquel que se conecte también con nosotros pueda aprender de este corto mensaje. Señor amado, en esta noche te damos gracias por tu gran amor, por tu grande misericordia, por esta oportunidad, Señor, que tenemos en esta noche de hacer una corta exposición. Y te pedimos, oh Dios amado, que tú seas obrando de una manera especial a través de tu palabra, abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría para entenderla, Señor. Y sobre todos aquellos que también puedan conectarse con nosotros, Señor amado, que también ellos sean alimentados por esta palabra, que también sean tratados, que tú llegues a su corazón a través de esta palabra, Señor amado. Te damos gracias en el nombre maravilloso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, amigo Cristian, ¿cuál es la primera pregunta, su primera inquietud, la que usted tiene? Antes de iniciar tengo una pregunta muy importante, la que yo quiero resaltar. En las escrituras bíblicas, ¿dónde dice, dónde, dónde dice exactamente la Trinidad? ¿En qué escritura? ¿Dónde está basado esa palabra Trinidad? Bueno, Cristian, te voy a ser sincero, no solamente a usted, sino a todas aquellas personas que nos pueden escuchar. Cristian me pregunta que dónde dice en la escritura la palabra Trinidad. Bueno, la palabra Trinidad no se encuentra en ninguna parte de la escritura. Nadie en esta tierra le puede mostrar por la escritura absolutamente a nadie, y le soy sincero, no solamente a él, sino a todo oyente, la palabra Trinidad no está en ninguna parte de la escritura, porque ese término realmente fue un término que usó el ser humano, o digámoslo, sí, lo usó el ser humano, para darle nombre a esa manifestación gloriosa de Dios, que es la manifestación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces la palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia porque fue un nombre que el mismo ser humano le dio a esa misma manifestación de Dios. Es como yo decirle a Cristian o a cualquier otra persona, yo le pregunto, dígame dónde dice en la Biblia la palabra Biblia, sí, y no la vas a encontrar porque es un nombre que le dio el ser humano a la reunión de los varios libros y le colocó la palabra Biblia. Igual le preguntaría también igual a cualquiera, a un unicitario, a un pentecostal, ¿dónde dice la escritura la iglesia pentecostal o la iglesia mormona? Pues obviamente eso no está en la Biblia, porque esos son nombres que el mismo hombre le dio a su entidad, a su iglesia, digámoslo así. O sea que son palabras creadas por el hombre. Sí, son palabras creadas por el hombre lo hizo. Es decir, que el hombre fue el que hizo, el que creó esa palabra, mas no está relacionado en la Biblia que dice Trinidad. No, Okay. La palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia porque fue el nombre que le dio el mismo ser humano a esa manifestación hermosa, a esa manifestación gloriosa que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, me lo explico mejor. A estos, para aquellos también que son dualistas,
y para aquellos también que son unicitarios. A ver, así como nosotros le dimos el nombre a la manifestación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y le llamamos Trinidad, los llamados Jesús solo le llamaron a su doctrina, le llamaron unicidad, porque creen en uno solo. Y eso en la Biblia no está, porque nadie me puede mostrar a través de la Biblia donde dice la palabra unicidad. La palabra unicidad no existe, no está en ningún lado, eso lo inventó el hombre a su creencia. Lo mismo que los dualistas. Yo no voy a encontrar una iglesia que diga en la Biblia dualista, pero los dualistas existen porque son de creer en dos. Creen en el Padre y creen en el Hijo, o creerán en el Hijo y creerán en el Espíritu Santo, qué sé yo, pero son las diferentes formas en que los diferentes grupos creen. Los unos en unicidad, los otros son dualistas y los otros se declaran ser trinitarios, porque realmente no es porque ellos mismos se apoden trinitarios, es porque las demás iglesias contrincantes le dan el apodo trinitario a todo aquel que cree en esa manifestación gloriosa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso les llama Trinidad, o sea, hablando de tres. Sí, porque tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Es lo que, claro que sí. Entender. Entrando al tema de por qué en él habita toda la plenitud de la Trinidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Claro, en Jesucristo habita toda la plenitud de Dios. Y como mi amigo Cristian ya me ha comentado, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, no una tercera parte, no una segunda, sino toda la porción de la divinidad. Es porque en Cristo está Dios. Ahí la Escritura no nos está diciendo porque Cristo es el Padre o porque Cristo es el único Dios verdadero, no. La Escritura es clara y nos está diciendo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Como hablar de mí, como hablar de toda persona que se acerca a Dios con ese corazón humilde, con ese corazón sincero y le busca de corazón. En ellos habita la presencia de Dios corporalmente, habita en cada uno de nosotros, pero eso no significa que yo soy un Dios, porque Dios habita en mí. No, es que la Escritura es clara, está diciendo en él habita, no está diciendo Cristo es el único Dios verdadero, Cristo es el Padre, no, en él habita, que es muy distinto decir en él habita, decir en mí habita, en mi amigo Cristian habita Dios, en él yo puedo ver a Dios. Pero él no es Dios, porque en él habita, él es un vaso donde la presencia de Dios está. Pero esos argumentos solamente lo usan iglesias o aquellas personas que se dedican a estudiar de alguna forma la Escritura, pero para manipularla y torcerla y poder manipular a las personas, porque no les hablan sinceramente. Estas personas declaran que porque la Escritura dice que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, está diciendo que él es Dios, porque él es el único Dios verdadero. Todo el mundo habla de Jesús, o sea, que Jesús es Dios, según lo que dice la gente y lo que también pienso yo. Por eso, entrando al tema, dice acá lo que encontré aquí también, que es muy importante que usted me aclare esa duda. Claro. El Padre y yo somos uno, o sea, el Padre y yo somos uno. Eso quiere decir que, o sea, ¿Jesús es Dios? ¿O para usted quién es Dios? ¿Jesús? Ok, vamos por partes, porque hay dos partes en esa pregunta. Porque el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno, está muy claro, está diciendo el Padre y yo somos uno, no está diciendo el Padre y yo uno soy. Porque el Padre, si dijera el Padre y yo uno soy, sería un uno absoluto. Pero está hablando en una pluralidad, está diciendo el Padre y yo somos uno. Y algo muy importante que nota en el texto, y es que sigue diciendo que así como el Padre y yo somos uno, dice la iglesia y yo seamos uno con el Padre. Entonces está claramente explicando el texto de que él no se está refiriendo a que el Padre y él sean uno y único. No, se está refiriendo a que son uno en unidad. Porque luego después de esto nos dice que así como ellos son uno, la iglesia, el Padre y Cristo, seamos uno. Entonces, o sea, es como una unión. Es la unión. Es como... Sí, son una unión porque entonces sería la iglesia otro Dios. Y cada creyente sería un Dios, porque nosotros tenemos que ser uno, o sea, con el Padre y con Cristo.
Qué pena que interrumpa, o sea, de esa manera es como un mensajero, pues digámoslo así, o sea, Cristo obviamente es el enviado del Padre. La escritura nos da testimonio en toda la escritura de que Él es el enviado. Ahorita más adelante, después de las preguntas de Cristian, le voy a aclarar por qué razón Cristo es Dios. Porque la gente, o digamos así, los que son contra trinitarios, es importante aclarar el tema, es muy importante. Los que son contra trinitarios siempre se van a decir y van a argumentar de que Jesús es el único Dios verdadero. Lo que ellos y las pocas personas que se han dejado engañar no saben es cuál es la razón, por qué Jesús es el Dios verdadero. Y creo que esto debe ser el tema central, por qué Cristo es Dios. La definición completa de exactamente quién es el Dios verdadero, porque hay mucha confusión de que la gente dice que no, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es, o sea, hay mucha confusión en ese tema de la Trinidad, porque exactamente como lo estás definiendo, ahí vamos sacando las dudas sobre ese tema, ahí vamos entendiendo lo que la Trinidad, paso por paso. Bueno, Cristian, ¿cuál es la otra pregunta que me tienes? Bueno, entonces, con la siguiente pregunta que le voy a hacer a continuación, por aquí tengo un texto donde dice, un texto bíblico que aparece ahí, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea, Cristo en vosotros. O sea que Jesús es el Espíritu Santo. Ok. Bueno, esa pregunta es una pregunta tremenda porque ha causado mucha confusión en muchas personas, Cristian, pero vamos a notar una cosa. Dice la escritura, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Claro que es Cristo en vosotros, porque es que esta palabra que Cristo nos trajo, nosotros la guardamos en nuestro corazón. Cristo está en nuestra vida, porque esta palabra que Cristo nos trajo es la que tenemos dentro de nosotros. Ahora, yo también podría hacerle una pregunta con respecto a la misma pregunta que usted me hace. Sí. Ahí dice claramente, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Dónde está diciendo Cristo ahí? Yo soy el Espíritu Santo. La escritura ahí le está diciendo que Jesús es el Espíritu Santo. Sí, Jesús es el Espíritu Santo, ¿sabes? No, pero mi pregunta sería, Cristian, usted me puede dar un texto bíblico donde Jesús diga en la Biblia, Él es el Espíritu Santo. Yo le pregunto porque es que, o sea, en el texto bíblico es lo que está especificando que Jesús es el Espíritu Santo. Se dice que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Sí, Cristian, Sí. o sea, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, claro, porque Cristo está en nuestra vida, porque esa palabra que Él nos trajo, nosotros la guardamos en nuestro corazón, y esa palabra es la que cada día nosotros difundimos, para que otros también lleguen al conocimiento que tenemos nosotros de la Escritura. Por eso es Cristo en nosotros. Pero aquí en este texto que tú me das, ahí no está diciendo que Jesús diga con sus labios, con su boca, que Él sea el Espíritu Santo, porque eso sería una suposición y nosotros no podemos hablar de suposiciones. Recordemos que la misma escritura nos dice que el que hable según la palabra de Dios, no lo que yo supongo, no lo que otro supone, no lo que otro quiere que yo hable, sino que es lo que diga la escritura. Entonces usted cuando habla la escritura y lo comparte, tiene que decir, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Sí? O sea, es Cristo en nosotros, sí, es Cristo en nuestra vida, porque eso es lo que nosotros llevamos acá, a cada lugar, ese mensaje de Cristo, el que Él nos trajo, esa revelación del Padre, ¿sí? Pero yo no puedo andar por ahí en la calle diciendo que Jesús, sí, Él es el Espíritu Santo porque Él dijo, no, porque es que en ninguna parte de la Escritura Jesús haya dicho alguna vez con sus labios que Él haya sido el Espíritu Santo, nunca lo dijo. Es como decir que Cristo dijo, yo soy el Padre. No, eso se lo inventó Él. Nunca lo dijo, pero sí lo que representa Él. Pero ¿cómo decir que lo que representa Él? Usted me dice, o sea, yo lo que digo es que como habla de que Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo, entonces como usted me está preguntando de que... Lo que yo pregunto porque es que cuando dice Cristo Jesús, estamos hablando del mismo Jesús, claro, ya entiendo. Entonces la pregunta era, Cristiano, usted no me pone un texto bíblico donde Jesús diga con sus propios labios que Él haya dicho alguna vez que Él es el Espíritu Santo, así como tampoco dijo nunca alguna vez que Él es el Padre,
porque realmente nunca lo dijo ni nunca lo enseñó. Entonces uno debe de hablar solo lo que está escrito. Cuando usted me habla de algo que no está escrito, entonces, hermano, ya usted está hablando con palabras suyas y suposiciones suyas o argumentos de algo que usted le escuchó a otra persona, pero no porque esté escrito en la palabra de Dios. Como le decía, al final de las preguntas vamos a mirar por qué Jesucristo es Dios, porque Él no es Dios porque sí. Él no es Dios porque Él fue el principio y como lo pueden argumentar muchos, de que Él es el primero y el último, el alfa y el omega, sino que Él es Dios porque hay una base bíblica que nos dice por qué Jesús es Dios. Entrando al tema de que Jesús es Dios, tengo también otro texto que es importante. Jesús es el único Dios verdadero. Jesús es el único Dios verdadero. Sí. Estamos hablando de que Jesús es Dios. Ok, bueno, esa pregunta que usted me hace la voy a dejar para el final del cuestionario, porque cuando terminemos las preguntas suyas, al final le voy a argumentar por qué Jesucristo es Dios, porque ahí entra esta pregunta que usted me está haciendo al final: Jesús es el verdadero Dios. ¿Sí? Entonces al final te voy a dar la respuesta porque la escritura misma nos dice por qué Jesucristo es Dios. Por eso, por ende, o sea, adicionalmente, cuando habla de que Jesús es el único Dios verdadero, hay otra palabra muy importante que especifica en el contexto bíblico. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie al Padre sino por mí, o sea, por Jesús. Ok, O sea, sí. él es la autoridad o sea, ¿es una autoridad que le dio el Padre o cómo es el...? Ok, nadie viene al Padre sino por mí. Ok, es sencillo. Si la escritura dijera nadie va al Padre sino por mí, ya la Biblia estaría en un error, o no iría un error, sino un error gramatical. ¿Por qué? Porque es que nadie va, porque es que Cristo es el único camino, Cristo es la única verdad, y todo aquel que quiera ser salvo tiene que entrar por Cristo. Por eso Cristo muy claro lo dijo: nadie viene al Padre sino por mí, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces la escritura nos dice que el Padre nos dio a su unigénito Hijo, a su único Hijo, para que a través de él el ser humano alcance la salvación. Entonces Cristo viene y nos dice: nadie viene al Padre sino por mí. Claro, porque Cristo es el único camino, Cristo es la única verdad, Él es la puerta de entrada, porque Él fue el elegido para traernos esta palabra preciosa. Esta palabra es la puerta, esta palabra es el camino, esta palabra es la única por la que nos podemos guiar, o sea, que para entrar en la salvación. O sea, que es como un mensaje que viene de Dios. Es el mensaje de Dios. Un mensaje que Él da explicaciones del por qué Dios en la tierra, ¿cierto? Claro, para dar testimonio a la vida. Cristo da testimonio porque para eso lo mandaron, a eso fue enviado. Creo que, o sea, porque si Él está en la tierra, llegó a la tierra para dar testimonio a la vida, es para conocer la verdad, ¿cierto? Claro. Entiendo. Claro, así es. Entonces, la escritura es clara y nos dice: nadie viene al Padre, es porque Él es el único camino, porque el Padre nos regaló ese único camino de salvación. ¿Quién? Jesucristo, el que vino a dar su vida por todos nosotros. Bueno, entonces, como hemos terminado, creo que son las preguntas que usted me iba a declarar. Le voy a dar la respuesta de esa pregunta: Jesús es el único Dios verdadero. Sí. Entonces aquí, para los oyentes, quiero que presten mucha atención, sí, porque usted ha escuchado de mucha gente que dice que Jesús es el único Dios verdadero, que no hay otro, que Él es el único Padre, que Él es el único Espíritu Santo y una cantidad de cosas. Pero en este momento, por la misericordia de Dios, vamos a hablar con la escritura. Vamos a leer los textos bíblicos para que usted también pueda mirar allí por qué razón Jesucristo es Dios. Porque Cristo es Dios, claro que sí, pero vamos a mirar por qué Jesucristo es Dios. La misma Biblia nos da y nos declara la razón, porque Cristo es Dios. Vamos a escuchar esa parte fundamental de lo que nos va a compartir con esta lectura. Listo, vamos a prestarle mucha atención. También quiero, antes de darle los textos, que analicemos esto de Primera de Juan, que es algo muy hermoso. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyésemos en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí nos está declarando primeramente la escritura de que ese verbo nunca estuvo solo. Yo le hago una pregunta, es Sí. muy importante que nos comparta ese capítulo, cuál es el capítulo, en qué versículo, para que la gente pueda proceder a buscar en sus casas con la Biblia de cada uno, para que se puedan guiar. Esta es San Juan, San Juan. capítulo 1, Perfecto. verso 1 al 4. Perfecto. Y también quiero que miren un texto en Primera de Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces mire qué maravilloso, es importante a usted, amado amigo, amado oyente, que la escritura misma, mire, los apóstoles reconocían aquí que lo que era desde el principio, lo que vieron con sus ojos, lo que palparon sus manos tocante al verbo de vida, la cual estaba con el Padre y se les manifestó a ellos. Es claro que los apóstoles hablaban del Padre y del Hijo como dos personas distintas, no como un mismo ser. Entonces es muy importante este Primera de Juan capítulo 1, del verso 1 al verso 4, ahí miramos lo que pensaban los apóstoles. Ellos no decían que salían a las calles a decir Jesús solo, no, ellos salían a decir Jesucristo es el verbo, el Hijo del Dios, el que se nos manifestó, el que vimos y tocamos, el Hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura, y nosotros no podemos salir a decir otra cosa. Ahora sí vamos a entrar en la pregunta de él, que él decía que Cristo es el único Dios, Jesús el Dios verdadero. Vamos a darle los textos bíblicos de por qué razón Cristo es Dios. Todo tiene una razón. ¿En qué capítulo sería lo que va a manifestar ahí en el texto bíblico? Eso está en Hebreos, en el capítulo 4, verso 4. Excelente. Bueno, Jesús es Dios. Vamos a definir las razones por las cuales Jesús es Dios. Encontramos en Hechos, en el capítulo 2, verso 36, nos dice de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta parte es la que no entienden muchas personas y se la han pasado por encimita, ¿sí? Por esta razón Cristo es Dios. Estamos viendo aquí claramente lo que dice la Escritura. Amado oyente, dice 2.36 de los Hechos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entendiéndose que en la Escritura, cuando encontramos la palabra Señor, significa Dios. Está hablando de Dios. Cuando la Escritura menciona la palabra Señor, nos está haciendo referencia a Dios. Y aquí la Escritura nos está diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces está clara la Escritura que a este Jesús fue su Padre que le hizo Señor y le hizo Cristo. Ahora, vamos a confirmar esta palabra, porque no solamente lo dice ahí, también nos dice en Hebreos. Nos dice en Hebreos, en el capítulo 1. Capítulo 1.
Verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El mismo Padre le está diciendo que este Hijo es constituido Dios, porque ya les leí Hechos 2:36, donde nos dice que Dios constituyó como Dios a su Hijo Jesucristo, cuando le dice que Dios le hizo Señor y le hizo Cristo. Y aquí en Hebreos nos está diciendo el Padre que a cuál de los ángeles alguna vez lo llamó hijo, a ninguno, pero sí al Hijo. Y al mismo Hijo le llama Dios. ¿Quién le llama Dios? Su Padre, porque es que el Padre lo envió como Dios para creer en Él. Por eso en muchos pasajes de la Escritura nos dice que como se adora al Padre, de igual manera se adora al Hijo, porque al Padre le agradó de esta manera que así se hiciera. Ahora, aclaro una cosa. Muchos podrán decir, como dice en Isaías, que no se puede, que Dios no comparte su gloria con nadie. No engañen a la gente, porque citan una mera porción, pero no le dicen todo el texto bíblico. Y cuando la Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie, más adelante dice que la comparte con su Hijo, porque a este Hijo dice que le constituyó heredero de todo, a cual le dio el poder de todo. Entonces Cristo no tiene todo el poder porque sí. Cristo tiene todo el poder porque su Padre le dio todo el poder. Ahora hay pasajes bíblicos donde nos dice también de que los judíos querían apedrearle porque dijo que era hijo de Dios, y los judíos decían, este se hace Dios a sí mismo, pero es porque dijo que era hijo, porque como hijo él es heredero del trono. Por eso Cristo como hijo es Dios, porque Él hereda. Él no va a heredar un edificio, Él no va a heredar 3 vacas. No, señores, Él va a heredar es el poder, Él va a heredar es el nombre de su Padre, porque Él dijo claramente, yo he venido en el nombre de mi Padre. Entonces en el nombre del Padre vino Cristo. Por eso Cristo es Dios. Pero Cristo nunca se llamó ser Dios, ni reconoció ser Dios, ni dijo alguna vez yo soy Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él viene del Padre. Nosotros los seres humanos no sabemos nada, pero Cristo lo sabe todo. Y Cristo, déjenme decirles además también que Él no tiene miedo. Él no le da miedo del ser humano. Él vino a declarar lo que era, porque Él no le temía a nadie. Él no vino a esconderse de nadie. Y Cristo claramente dijo, yo tengo un Padre. Y a ese Padre tengo que ir. Y ese mismo tenemos que enseñar nosotros. No enseñar lo que los herejes quieren enseñar porque presuponen. Leen una porción de la Escritura y todo lo presuponen. O aparte de eso, se dejan llevar por las demás personas. Que porque dijo esta persona, que porque dijo el otro. Entonces se ve como una comunicación errónea. Así y es ahí donde se le mete de después de que eso no es así, que eso no es así. Entonces la gente se confunde. Es por eso que es una invitación muy importante de leer la Sagrada Escritura. Ahí va a tener muchas explicaciones, muchas informaciones concretas. Además de eso, hablando esto del tema de que Cristo es Dios, hay un pasaje muy bonito también donde muchos decían que Cristo era hijo de David. Y Cristo les hace una pregunta a todos y les dice, bueno, si el Cristo es hijo de David, dígame, porque el mismo rey David dijo las siguientes palabras. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Óigame claramente lo que dice. Dijo el Señor a mi Señor. Ahora miremos el pasaje nuevamente de Hechos 2:36, donde nos dice de que fue el mismo Padre que le hizo Señor y Cristo a Jesús. Y ahora Cristo les pregunta de que si Él es el hijo del rey David, porque el mismo rey David dijo el Señor a mi Señor. Eso significa que estaban hablando el Padre y el Hijo de tú a tú, de Señor a Señor, de Dios a Dios, porque la palabra Señor significa Dios.
Es maravilloso, y por eso hay que saberlo entender. Además de eso, cuando Cristo también dice que son uno, es porque todos debemos de ser uno en un mismo pensar, en un mismo sentir, de enseñar una misma cosa. Porque si yo enseño que hay un infierno y Cristian enseña de que no hay infierno, ya aquí no habemos uno, somos dos personas, porque él va a enseñar algo distinto a mí. Por eso se deben hablar todos el mismo idioma. Ahora también es muy bonito, y Cristian va a entender acá, ¿cuántas personas habemos en el mundo? Una cantidad de... Millones, ¿cierto? incomparable. Y aunque habemos millones de seres humanos, si yo le preguntara a Cristian y le dijera, bueno, ¿cuántas naturalezas humanas hay? Él tendría que decirme una sola, porque naturaleza humana solo hay una, Sí. porque todos los seres humanos somos hechos de lo mismo, carne y hueso, ¿sí? Entonces, si yo le digo, ¿cuántas naturalezas humanas hay? Él me va a decir una. Pero si le digo cuántos seres humanos habemos, me va a decir millones. Es imposible. Pero en naturaleza solamente habemos uno. Y cuando hablemos de la esencia de Dios, no hay más sino una sola esencia. Porque cuando hablamos del espíritu, hay un solo espíritu, una sola naturaleza espiritual. Pero el reino de los cielos, hay millones de espíritus santos, porque todo lo que hay en el reino celestial son santos. Y en el cielo no hay solo un espíritu, los ángeles son espíritus, son seres espirituales, pero son en esencia un solo espíritu. Por eso la escritura nos dice claramente que debemos de ser de un mismo espíritu o de un solo espíritu, pero no porque solamente exista un espíritu, no, hay millones de espíritus en el reino celestial, pero si hablamos de su esencia espiritual, es una sola. Ahora cuando el Padre y el Espíritu Santo hablan de que son uno, habla desde uno en esencia, uno en unidad. Bueno, Barrera, ya para terminar, hago referencia a ese tema. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, nos hablan el bautizo de Jesús. No hace referencia a la Trinidad. Yo creo que usted me defina un poco de este capítulo, de ese texto que menciona en los Hechos, del bautismo, lógicamente. Bueno, vamos a ir al capítulo de los Hechos, en el que el compañero hace referencia, capítulo 2, verso 38. Bueno, él me dice que porque hace referencia el libro de los Hechos, el bautismo en el nombre de Jesús y no en el nombre de una Trinidad. Vamos a mirar de que tampoco hace referencia a bautismo en el nombre de Jesús, así como tampoco hace referencia al bautismo de una Trinidad. Antes de llegar, quiero argumentar. En la escritura nos dice que Dios no cambia, que Dios no tiene mudanza, que Dios es el mismo ayer y hoy. Entonces, si Dios no muta, si Dios no tiene mudanza, si su palabra nunca cambia, entonces ¿por qué me va a decir de que el bautismo es en el nombre de Jesús? Si la escritura misma nos dice que en Dios no hay sombra de variación. Entonces, y encontramos en muchos textos bíblicos de que en unas partes dice entonces de que el bautismo es en el nombre de Cristo, en otras partes dice que en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿en cuál es? En el nombre del Señor Jesús, es en el nombre de Cristo. Porque si la Biblia nos dice que en Dios no hay sombra de variación, aquí hay una sombra de variación. Está diciendo que unos apóstoles lo hicieron de una forma y otros de otra forma, si a eso vamos. Pero entonces ahora, además de esta argumentación, vamos a leer el texto bíblico que el compañero da, Hechos 2:38. Para los oyentes, mire lo que dice 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, O sea, es por eso importante el bautismo para el perdón de los pecados. O sea, o sea, ¿por qué el bautismo? O sea, ¿por qué el bautismo? el bautismo es un requisito, de todas maneras, porque usted a través del bautismo está reconociendo que ha creído. Si usted no ha creído, no puede llegar a un bautismo, porque usted obviamente no ha creído. O sea, Hay que creer. para la gente que creen en Dios es necesario Es el necesario bautismo el como bautismo, creencia.
Claro ¿Sabe que sí. lo que es el significado de cada persona que cree Es en un Dios? requisito. El bautismo. Claro que sí, para reconocer y aceptar de que se ha creído, de que se tiene fe en Cristo Jesús. Entonces, pero entonces aquí vamos a lo siguiente. Cristian me dice que el bautizo debe ser en el nombre de Jesús. Que porque en los hechos lo dice. Pues para Cristian y para todos los oyentes, a los que puedan compartir la ideología de la que él dice que el bautismo en el nombre de Jesús, siento defraudarlos a todos, porque esto no es lo que enseña ningún capítulo de los hechos ni ninguna porción de la escritura. Yo me imaginaría a Cristian bautizando a un creyente diciéndole estas palabras: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dígame dónde quedó, a todos los oyentes le digo dónde quedó el creyente bautizado. Si yo le digo a Cristian, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, ahí no estoy bautizando a nadie. Cuando alguien se bautiza es porque él me tendría que probar a mí que un apóstol haya dicho: Wilmar Barrera, yo le bautizo a usted en el nombre de Jesús. Y si algún oyente me puede dar esto que le estoy pidiendo, le aseguro que hoy mismo me hago unicitario. Si me demuestra con un uno, no le va a pedir ni 2, ni 3, ni 10, solo un texto bíblico donde un solo apóstol haya bautizado a un creyente diciéndole: yo, NN, bautizo a NN en el nombre de Jesús. Y eso es lo que... Lo reto a que me dé un solo texto bíblico, porque aquí no está diciendo que bautizaron a nadie. Aquí Pedro les dijo: arrepentido y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué está diciendo Pedro? Que se bautice cada uno de vosotros en el nombre de Cristo. ¿Y cómo es bautizarse en el nombre de Cristo? En la forma como Cristo nos mandó a bautizar. El Mateo 28, 19, donde dice: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, amados oyentes, una cosa más. Alguien a mí me decía, yo le hice una pregunta a alguien, a un unicitario, porque él me decía que el bautizo era en el nombre de Jesús. Y le probé con la escritura donde decía: no en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Cristo, así como está diciendo Pedro aquí. Pero les dice: arrepentido, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, no de Jesús, sino de Jesucristo. Otros dicen en el nombre de Cristo. Entonces yo le dije: bueno, usted se bautiza en el nombre de Jesús. ¿Y por qué ciertos apóstoles dijeron que en el nombre de Cristo y otros en el nombre de Jesucristo? Entonces la respuesta que él me dio fue la siguiente. Me dijo: hermano, si es Cristo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Si es Jesús, es Jesús. Y si me habla de Jesucristo o de Cristo, está hablando del mismo. Ahora, lo que no pueden ellos aceptar es lo siguiente: cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, es porque estamos aceptando y reconociendo de que Jesús tiene un Padre. Ahora, cuando nos bautizamos en el nombre del Espíritu Santo, porque usamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros estamos reconociendo de que ese Hijo tiene un Padre. Y también en el Espíritu Santo, porque reconocemos que hay un Espíritu Santo. Ahora, si él me dice que Cristo y Jesucristo están hablando desde lo mismo de Jesús, ahora, si yo les digo que me bauticé en el nombre del Hijo, ¿de quién estoy hablando? ¿No es de Jesús? Entonces, nosotros estamos bautizados en el nombre de Jesús, porque al único que la Biblia le llama el Hijo es a Jesucristo. Es al único que le hace referencia, al Hijo. El Hijo es Jesús. Ahora, no tengo tampoco culpa de que muchos no sepan la diferencia. Como el Juan el Bautista, que mencionan la Biblia. Espérate, hay la diferencia entre ser padre y ser el padre. Usted puede ser padre, yo puedo ser padre, ¿sí? Pero no el padre, porque el padre solamente es uno, el Padre del cielo. Así también todos pueden ser hijos, pero no el hijo. Usted puede ser hijo, usted es hijo, ¿cierto? Yo también, pero usted no puede decir que es el hijo, porque el hijo solamente es uno. Al título, al único que le declararon ser el hijo de Dios, él es el único que tiene título de poder decir es el hijo. Usted y yo somos hijos, pero no él. Él solo es uno, Jesucristo. Ahora, cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos diciendo que el Hijo es Jesucristo. Entonces estamos bautizados en el nombre del Hijo, San Jesús. Bueno, entonces Cristian me hizo
10 preguntas. Yo le voy a hacer una pregunta a Cristian para que todos los oyentes también puedan ver la pregunta que le voy a hacer a Cristian para que él nos responda. Porque la verdad él tiene unas ideas, no digo que malas, cada persona pensamos de formas diferentes y el que algunas personas piensen de que Jesucristo es el único Dios verdadero. Son cada persona que tiene sus pequeñas dudas que se pueden corregir. Sí, aunque Jesucristo, no sé si porque la Escritura, como dijimos anteriormente, nos explica por qué Cristo es Dios, por qué Cristo tiene todo el poder, sí. Y fue realmente porque su Padre le dio a él todo el poder. Ahora, la pregunta para Cristian, sin dar más rodeo a todo. Cristian, quiero que nos diga qué sería de nosotros si hoy Dios no existiera. Pues prácticamente, si Dios no existiera, no estaremos acá. Prácticamente no hay nada, no hay luz, no hay seres vivos, infinitamente no existiera nada de nada. ¿Y por qué no existiría nada si Dios no existiera? ¿Por qué no existiría nada? Porque Dios es la vida. Sí. Dios es la vida, Dios es el pulmón de los seres vivos, de todo lo que nos rodea. Exactamente. Entonces le voy a hacer una segunda pregunta con respecto a la misma. La Escritura nos dice, y para los oyentes también que nos van a seguir, la Escritura nos dice que Cristo murió y resucitó al tercer día. Entonces mi pregunta aquí para Cristian, que ya nos definió muy bien, Dios es el pulmón de todo esto, y si Dios no existiera en este momento, pues no existiríamos nosotros tampoco, pues porque Dios lo sostiene todo con su gloria, con su poder. Entonces ahora, como él me dio la pregunta exacta, ahora mi pregunta para él es la siguiente. Cristo murió y resucitó al tercer día, dice la Escritura. Mi pregunta para Cristian es, entonces si Cristo murió y resucitó al tercer día, entonces el mundo se quedó sin Dios 3 días. No, yo digo que no, porque es que, como le digo, o sea, Jesús, o sea, sabemos perfectamente que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Sí. El Hijo de Dios. Pero recordemos que está el Padre Supremo, el Padre Eterno, que está en... Entonces, como le estaba diciendo, que es que no, yo personalmente opino de que si Jesús muriera, no es que todo se acabe, no todo se acaba, porque sabemos perfectamente que está el Padre Supremo, el Padre Eterno. Ok. Porque Cristo si muere y resucita al tercer día, esto nos declara totalmente que Cristo no murió en un simulacro, Cristo murió verdaderamente y se resucitó al tercer día. Y si el mundo se hubiera quedado sin Dios 3 días, todos hubiéramos muerto. Prácticamente todo se hubiera acabado en ese preciso momento. Entonces usted reconoce que Cristo sí tiene un Padre. Exactamente. O sea que también reconoce... Ahora entendemos por qué no es Jesús, que es el... O sea, entendemos por qué Jesús no es el Dios, sino porque Él es el Hijo de Dios. Cristo es Dios porque Dios, el Padre de Cristo, le constituye como tal para que a través del Hijo tengamos salvación, creamos en Él, le adoremos. A través del Dios que Él físicamente fue a la tierra para dar testimonio de la verdad y la vida. Entonces, amados oyentes, creemos que Cristian aquí reconoce de que sus preguntas realmente han sido respondidas, porque reconoce también de que Cristo sí tiene un Padre, ¿sí? Porque él tenía dudas, seguramente, no sé, había escuchado de pronto a algunas personas hablar de solo Jesús, y él tenía sus inquietudes seguramente. Prácticamente eso es lo que yo buscaba, porque hay preguntas que se relacionaban a los demás compañeros que no buscaban, pues como, o sea, no encontré una definición concreta que yo pueda entender bien. Entonces, por lo menos a esta entrevista, por lo menos se dio a conocer las respuestas concretas de cada pregunta. Y yo entiendo y estoy completamente convencido de que esas respuestas le va a llegar a cada oyente que nos están escuchando. Ahí están las respuestas de cada pregunta acerca de la Trinidad. Bueno, y para terminar también, agradeciendo a Cristian por la invitación, para terminar quiero dejarle a ustedes, a los que nos siguen, de que, bueno, no se dejen engañar, porque muchas personas dicen que hay Biblias originales, totalmente mentira, ya no tenemos nada original.
Todo lo que tenemos son copias de Una sola copias, palabra. copias antiguas, pero no existe nada original, porque antiguamente se escribían piedras, pieles de carneros, hasta en el bronce, hasta en hierro, Y y ya no tenemos nada de eso. Y no existe nada diferente porque es el mismo texto que Dios escribió. O sea, el mismo texto que da a conocer la palabra de Dios. No existe Biblia diferente. No, que es que acá dice una cosa diferente y acá dice otra cosa diferente. No, porque es que todo es una sola palabra, la misma palabra que encuentran en cada Biblia. Y para terminar, Cristian, ¿usted sabe a qué le llama la escritura? Perdón, la escritura no. ¿A qué se le llama logos? No tengo definiciones referentes a esa pregunta que usted me pregunta. Bueno, Cristian, lo que sucede, y para los oyentes también, la palabra logos es referente a Jesucristo, el verbo. Algunos teólogos y aquellos que llaman o dicen llamarse apologistas usan términos como ese y muchos más para que las personas no entiendan, y cuando no entiende le dicen a usted así: es que usted no sabe nada. Aquí, por ejemplo, quise aceptar la invitación de Cristian para que habláramos todo claramente en español, no escondiéndonos sobre términos apologéticos ni cuestiones teólogas, no, cuestiones que pueda entender cualquiera, porque hasta le pregunto a una ancianita de 80, 70 años, le digo: ¿usted sabe qué es el logos? No sabe. ¿Por qué no sabe? Porque son términos que inventaron los mismos apologistas, los mismos teólogos. ¿Para qué? Para confundir, Científicos. para decirle a otro: no, es que usted no sabe nada, vea que yo sí sé. No, antes al contrario, no saben es nada, porque si supieran, declararían todo en español, que todo el mundo lo pudiera entender, pero quieren volverse como los políticos, que sacan una ley que los beneficia a ellos y la maquillan con términos que nadie conoce para que todo el mundo las acepte y se las trague. Entonces aquí no es la cuestión de hablar como políticos para que nadie entienda, no, hablar en español para que todos podamos entender y acceder al conocimiento, a lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, para despedirnos vamos a hacer una oración, vamos a agradecer a Dios por esta oportunidad y para que este mensaje sea comprendido entre todos aquellos que nos siguen. Señor amado, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad, por este mensaje, por esta palabra, Señor, por el conocimiento a través de la evangelización, por esta parte doctrinal, y que tú, Señor amado, seas llegando a cada vida a través de este mensaje, que cada uno pueda llegar a ese conocimiento, Señor amado. Te damos gracias en el nombre maravilloso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que cada día, Señor, tú sigas alimentándonos, llenándonos, exhortándonos, para que cada día seamos llenos de tu presencia y llegar a lo que tú quieres que seamos cada uno, Señor, a la perfección y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, para todos nuestros hermanos, gracias por estas palabras que nos comparta el señor Barrera. Es muy importante, y especialmente a todos ustedes. Esperemos a que tenga conciencia prácticamente, porque es que una cosa es un científico y otra cosa es lo que estamos hablando realmente, lo que dice la Biblia, que son palabras de Dios. Hasta luego y que tenga una feliz noche. Y hasta una próxima oportunidad. Que Dios me lo bendiga a todos.